a tratar de que estemos en Buen el día, espacio. profe. Por aquí se escucha muy bien, ¿eh? Oh, ya, perfecto, gracias. Sí, a veces el audio nos juega algunas malas pasadas, pero Se escucha vago. en algunos lugares quizás es el contacto, la señal, que muchas veces se va el audio o se va el video, pero estamos aquí en este espacio para tratar de compartir bien en nuestra tarea. Sí, todo está activado, creo que no hay ninguna Profesor situación. Alberto, trate de subir su volumen lo más que pueda y levantar un poquito más la voz. Ya, eso nada más, ya, listo. Muy bien, hermanos, gracias por esta oportunidad y tener este espacio de tiempo. Vamos a ir a nuestro tema. Hoy día nuestro tema tiene que ver con el, la literatura paulina, ¿no? Este es el trabajo que tenemos aquí en esta primera parte de este módulo. Tenemos entonces la literatura y corpus paulino. Este va a ser el trabajo de 3 semanas. Después nuestro hermano Wenceslao también va a estar con la continuidad del tema, ya tocando temas específicos de las epístolas. En el caso de nosotros vamos a hablar acerca de cómo es la literatura, cuál es el corpus paulino, cuáles son las teorías que hay acerca de cuáles son los aspectos que son básicamente de Pablo, a trabajar en este tiempo sobre el aspecto de la autoría, ¿ya? Y todo acerca de los aspectos de cómo es una epístola, ¿no? Y hoy nos toca entonces trabajar sobre introducción a la literatura y corpus paulino. Desde ahí vamos a trabajar también entonces basándonos en el libro de Claudio Moreschini, que se titula Historia de la literatura cristiana antigua, griega y latina, ¿no? Es un libro muy importante para esto, desde Pablo hasta la edad constantiniana. Entonces, toda la literatura que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia y especialmente en los primeros momentos trabaja acerca de Pablo y sus escritos. Otro libro que también tenemos aquí es el método exegético para las cartas del Nuevo Testamento, hecho por nuestro amigo José Watanabe, quien él ha desarrollado, ¿no? Su tarea de cómo hacer el método exegético para las cartas del Nuevo Testamento. Otro libro que también es importante es el de Antonio Piñero, que dice Guía para entender a Pablo de Tarso, ¿no? Y él plantea entonces la interpretación o pensamiento paulino desde su punto de vista, ¿no? Pero tocamos algunos aspectos de él. Y el otro libro es el de Escritos Paulinos de Jordi Sánchez Bosch, ¿no? Que habla entonces acerca de Pablo y la documentación. Básicamente eso es lo que vamos a realizar. Bien, y yendo a esto, entonces tenemos que tomar en cuenta que la forma epistolar, porque cuando hablamos de literatura y hablamos del corpus paulino, tenemos que hablar de las epístolas, ¿no? Y algunos plantean que la epístola, pues, es un tipo especial de escritura y otros dicen simplemente la forma de comunicación del tiempo del Nuevo Testamento. Y eso es lo que damos a conocer aquí, ¿no? Entonces, la forma epistolar, ¿no? Era una forma común, ¿no? En el tiempo del Nuevo Testamento. No es una especialidad, no es una característica, simplemente era la forma de comunicarse. Bueno, este es un punto de vista. Hay otros que plantean que epístola y carta son diferentes, pero acá denotamos que en realidad son cartas pues, dirigidas en la mayoría de casos a personas o grupos de personas con el propósito no solo pedagógico, sino también afectivo y personal, ¿no? Y
Por esto mismo podemos decir que en cuanto al Nuevo Testamento, las epístolas ocupan las 2/3 partes del Nuevo Testamento, ¿no? Eso quiere decir que es hay un porcentaje mayor de esta escritura. El resto está, digamos, compuesto por los evangelios, hechos y el caso del Apocalipsis, que tiene otra característica, ¿no? Profesor Y Alberto, a fin sí, de poder visualizar el PowerPoint, por oh, sí, favor, sí, sí, claro. maximícelo. Ya, perfecto. Aquí va. Muy bien. Bien, ahora sí lo ven todos, sí, ya está, con esto tenemos entonces toda nuestra tarea. ¿Mm? Eh, las epístolas entonces son base para comprender la interpretación primaria y apostólica de la revelación bíblica, ¿no? Porque aquí encontramos el pensamiento apostólico y lo que se conoce como la doctrina apostólica, que no es nada más que es la doctrina o la enseñanza que dejó Jesucristo, ¿no? Y que los discípulos desarrollaron, ¿no? Muy bien. Ahora, en cuanto al escritos en el tiempo, estos escritos llenos de gran contenido doctrinal, en algunos casos difíciles de interpretar, como dice Pedro en su epístola con respecto a los escritos de Pablo, ¿no? Pero tienen una carga pastoral y misionera. Este es un elemento importante también a desarrollar. Eh, a veces pensamos solamente que son epístolas para tener doctrina o para sistematizar doctrina, pero hay una carga muy pastoral y hay una carga misionera del apóstol, ¿no? Una carga apostólica, ¿no? Eh, Están llenas de referencias personales. Esto quiere decir también que hay mucho calor humano. Es una carta relacional y son espontáneas y que surgen también a partir de las situaciones que la iglesia estaba viviendo, ¿no? Situaciones particulares que motivaron estas cartas, ¿no? Plantear temas o propuestas o problemas o situaciones y son respuestas a estas, o por lo menos el aspecto de no solución simplemente, sino hacer una eh, pastoral y digamos, mentoreo y una forma de guía que sirve para la formación, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, entonces, tomemos que hay también una carga de convicción y espiritualidad unida a la inspiración divina del Espíritu Santo. De hecho, eso está sobreentendido, no vamos a tocar esa perspectiva porque es para otro momento, pero de hecho es claro que estas cartas tienen este sello, estas características. El asunto de carta de epístola, que en al inicio lo mencioné, ¿no? Que si se puede llamar cartas o epístolas, bueno, Kesselman lo usa como sinónimo, ¿no? Y él dice de esta manera: desde Aristóteles, una carta o epístola es un proceso de diálogo entre dos partes iguales, ¿no? Un autor determinado se dirige a un destinatario determinado para comunicarle directamente alguna cosa o para influenciarle de manera determinada por medio de un procedimiento argumentativo, ¿ya? Y eso creo que hay que tomarlo en cuenta. Este punto de vista es importante para aplicar la lectura de estas cartas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hacemos lecturas, y esto lo hacemos desde la perspectiva, desde que comenzamos en el devocional, asumimos que estas palabras, ¿no? Nos las está diciendo el Señor a nosotros, ¿no? Ese es el primer intento que hacemos al hacer la lectura de la Biblia. Pero olvidamos que estos documentos tienen un trasfondo,
tiene un autor, un destinatario, y tiene una problemática que resolver o que plantear o que tomar, y ese es el tema que no siempre tocamos, ¿no? No siempre tomamos en cuenta. Simplemente pensamos en que esa palabra me habló a mí y lo aplico. Eso creo que podríamos hacerlo en un segundo, en un último momento o en un momento posterior. Podría ser, primero, esta serie de análisis de glose, el contexto, la historia, las motivaciones que tiene esta carta y luego de eso ver los resultados de esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra situación, a nuestro momento de vida, ¿no? Eso creo que sería la forma de ese procedimiento de la lectura. Bien, ahora, entonces las epístolas son el resultado de un proceso de comunicación entre el autor inspirado y los destinatarios, ¿no? Esta es la comunidad y las personas, ¿no? Que son de la comunidad cristiana, la comunidad religiosa en este caso. Y hay que situarse entonces a través del texto en el propio contexto del escrito, ¿no? Entonces, eso creo que debemos de plantearnos a la hora de hacer nuestra lectura, ¿no? Y de paso, cuando hablamos acerca de lectura, estamos hablando de la interpretación, no simplemente del acto de leer, ¿no? El acto de leer es básico, pero lo importante es cómo entendemos el pasaje, ¿no? Y tenemos que situarnos nosotros, ¿no? En el texto, dentro del contexto del escrito, y tengo que familiarizarme con él, ¿no? Ahora, también por otro lado debemos acercarnos a ella como una unidad literaria. Este es otro aspecto que quizás no queremos hacerlo o que pensamos que hablar de las cartas, de la Biblia como literatura es faltar a la palabra de Dios, ¿no? Es verlo como simplemente letra o como un escrito, pero no es así, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es un documento escrito, entonces es una literatura. Y de paso, es una de las mejores literaturas y es una de las más importantes literaturas en el mundo, ¿no? Es una joya literaria la Biblia, ¿no? Creo que desde esa perspectiva nunca hablamos acerca de eso, ¿no? Generalmente siempre pensamos, bueno, en lo sagrado, en el cuidado que tenemos en esa palabra que viene de Dios, todo eso, pero el hecho de que es una joya literaria que supera a otras literaturas, pues es necesario también tomarlo y también, digamos, gozarnos por eso, ¿no? Esta literatura, entonces, hay una unidad literaria a pesar de las diversidades que tiene, estoy hablando en general de la Biblia, pero en cuanto al hecho de la escritura apostólica y especialmente paulina, pues encontramos que hay una unidad en el pensamiento, en el mensaje, ¿no? Tiene un mensaje propio y particular a partir de las relaciones entre el autor y los destinatarios, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso, autor y destinatarios. Todavía no estamos hablando del hecho de Pablo, que escribe a las iglesias o en algunos casos a personas específicas. Vamos a mirar aquí orientaciones para la interpretación. Entonces, debemos tomar primero, determinar con la máxima claridad el propósito de la carta y su pensamiento central, ¿no? Y yo toco solamente estos elementos, ¿verdad? Determinar entonces el propósito de la carta y su pensamiento central. Es básico, ¿no? ¿Cuál es el propósito, el objetivo y el pensamiento que emana como base, como fundamento? Lo otro es descubrir en cada pasaje lo que el autor quería decir al o a los destinatarios originales, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor? Creo que es una buena pregunta en este paso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir o qué quería decir? ¿No? A sus destinatarios originales, no a nosotros, sino a los destinatarios originales. Luego, extremar el rigor hermenéutico en la interpretación de pasajes doctrinales. Ahí sí tendremos que pensar cuando hay pasajes sobre, por ejemplo, el caso de Romano, cuando habla de la justificación, o en Efesios, cuando habla de la gracia, ¿no?
y tomar en cuenta muy este espacio. ¿Qué entendía Pablo con respecto a esto? Lo otro es ahondar en el conocimiento del fondo histórico, ¿no? Así que hay que tomar entonces este espacio y saber algo sobre Pablo, ¿no? Sobre su historia, su biografía, también su origen y todo esto, ¿no? Y por otro lado también distinguir lo cultural de lo transcultural. Muchas veces pasa que hay, digamos, algunos temas, bueno, no temas, sino simplemente algunos pasajes en las cartas de Pablo que las hemos tomado como mandatorios, ¿no? Cuando el apóstol Pablo simplemente las está tomando como una, digamos, recomendación a la iglesia y no es un aspecto mandatorio para todas las iglesias. Por ejemplo, este aspecto que dice de que manda a Pablo a que todas las mujeres no enseñen en la congregación, ¿no? Y de ahí dice que la mujer no, entonces no debe ejercer ministerio y tampoco puede ser pastora, ¿no? Y aquí habría un conflicto. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo tenía en su ministerio, ¿ya?, mujeres ministras, ¿no? Y al canto los ejemplos, ¿no? Ahí está nuestra hermana Priscila, que era una experta, ¿no?, maestra y predicadora, y que aparece su nombre primero antes que el de su esposo, ¿no? Priscila y Aquila, eso ya nos dice algo. Otro aspecto es el hecho que aparece en Filipenses, creo que el capítulo 4, cuando Pablo habla del sentir que había o los conflictos que había en el ministerio con respecto a unas hermanas que eran muy destacadas, Evodia y Síntique. Y Pablo dice ahí que ellas han sido contadas en el ministerio, ¿no?, con los demás colaboradores de Pablo. Y cuando se usa la palabra colaborador, no es simplemente un ayudante, un auxiliar, no, sino que está hablando de alguien que está en el mismo nivel que Pablo, ¿no? Entonces, aquí habría un conflicto, digamos, como en un lugar prohíbe a la mujer y él tiene en su ministerio mujeres que están trabajando en la labor ministerial, en la labor pastoral. Entonces, hay que distinguir que el asunto entonces tiene que ver con cultura, ¿no? Cuando habla acerca de eso, ¿por qué dice Pablo que la congregación no enseña a las mujeres? ¿En qué lugar lo dice? ¿Por qué lo dice? Y qué había en cuanto a la mujer en ese lugar que le da a Pablo a hablar acerca de este criterio? Entonces, hay elementos ahí que tienen que ver pues con cultura, igual que el caso de 1 Corintios 7 cuando habla acerca del cabello de la mujer, ¿no? Y que dice que la mujer tiene que llevar el pelo largo y el hombre el pelo corto, pero después dice eso, bueno, eso dice que esto la naturaleza lo plantea, dice, ¿no? Y cuando se habla de naturaleza, ahí está hablando él de la cultura, ¿no? Es de la tradición, de la forma, de las costumbres que habían ahí, y esto especialmente dentro del mundo griego, dentro del mundo romano, que tenían su forma de el look, digamos así, ¿no? Su apariencia era muy, muy especial, no así dentro del mundo judío, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos, básicamente, vamos ahora sí a ver a Pablo, y habíamos dicho de que es necesario conocer algo de él, pues vamos a dar algo de esta pauta. Sí, hermano Tomás, dígame. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Sí, No, lo que uno ha podido, ahora que usted habla de la cultura, Pablo, cuando manda que la mujer no enseñe, no debe enseñar en la iglesia, está hablando de los corintios. sí, así es. Y según lo que se entiende era porque el gobierno romano era el que no le daba como esa facultad a la mujer, porque en la ley judía en ningún momento Dios le prohibió a la mujer que hablara. Así es. Perfecto. Entonces, más que todo, él va haciendo énfasis a eso y se direcciona es a la esposa del profeta como tal, porque ahí viene hablando de los dones, de hablar en lengua, de la profecía y de eso, y más que todo se está dirigiendo es como a la esposa en particular del profeta y Es por la posible. cultura romana.
Es posible, pero la adicionalidad era que la mujer no podía hablar en público, ¿no? Ese no era una forma vista dentro de la cultura. Entonces, por lo tanto, la iglesia tenía que guardar el testimonio. ¿Por qué? Porque había también la participación de las mujeres dentro del mundo pagano, ¿no? Era muy importante ahí, ¿no? Entonces, al hacer la diferencia, tenía digamos, ser la característica para la iglesia, ¿no? Eso creo que es un elemento base para trabajar eso. Bueno, gracias hermano. De todas maneras, no era el tema a trabajar, no vamos a entrar en controversias o conflictos en eso, simplemente lo tomé como un ejemplo, ¿no? De que hay aspectos culturales también en la Biblia, ¿no? Bueno, ¿cómo era Pablo ahora sí, ¿no? Un relato que se halla en un libro apócrifo del segundo siglo, dice, eh, y afirma de esta manera, ¿no? El libro se llama Hechos de Pablo. Era un hombre de pequeña estatura, parcialmente calvo, tenía las piernas torcidas, era de un físico vigoroso y sus ojos los tenía cerca el uno del otro y la nariz aguileña. Cuando dice que tenía el ojo uno cerca del otro, no, cada uno tenemos los ojos ahí, ¿no? Está hablando de tenía un poco una dificultad en la vista, posiblemente, que él lo menciona también, ¿no? En una de sus cartas habla de ese detalle. Ahora, si esto es digno de confianza, en realidad, pues la apariencia de Pablo no era muy agradable, que también él lo menciona, ¿no? Dentro de, de las cartas, ¿no? Eh, bueno, es que así vivió 7 décadas repletas de sucesos, ¿no? Después del nacimiento de Jesús, ¿no? Porque posiblemente haya muerto ya entre los 70, algo así, un poquito más, ¿no? No él murió de muerte natural, sabemos que a él lo sentenciaron y lo juzgaron, ¿no? Esta es otra, esta es una de las pinturas entiendo, de un pintor español, ¿no? No sé si es Goya, me parece, ya, pero que es, o Velázquez, el, que nos muestra a Pablo de una manera. Este es un dibujo también acerca de Pablo, ¿no? Muy antiguo, de épocas de siglos anteriores al primero. Y este es un fresco, ¿no? Dentro de alguna iglesia bizantina, posiblemente, ¿no? En el oriente, ¿no? En el siglo primero, entonces, vamos a mirar aquí el caso de Tarso, ¿no? Tarso era la ciudad principal de la provincia de Cilicia, ¿no? Que estaba situada en la parte oriental de Asia Menor. Así que Pablo era un ciudadano de una provincia en Asia Menor, ¿no? Entonces, de Asia Menor, que podía ser más o menos lo que ahora es Turquía, ¿no? Se hallaba a 16 kilómetros de la costa, ¿no? Era un puerto principal, ¿no? Y tenía acceso al mar por el río Cygnus, que pasaba por ahí, ¿no? Uno de los elementos por el cual, digamos, se mantenía era la madera, ¿no? Era el objeto de comercio para los mercaderes de Tarso, ¿no? Esa era su característica o su, digamos, su actividad principal, como hay actividades también así en algunas otras ciudades, las características que tienen este puerto, entonces el comercio de la madera es importante. La ciudad de Tarso era un lugar de encuentro entre el este y el oeste. Estaba situado justamente en un estratégico lugar, ¿no? Que daba entonces acceso a la parte del oriente y a la parte occidental, ¿no? Eh, Marco Antonio, ¿no? El emperador romano le concedió el estatus de ciudad libre en el año 42 después de Cristo, ¿no? Ahí fue en Tarso en que Pablo marcó su aprendizaje, ¿no? Es su ciudad natal. Entonces, básicamente era de ese lugar que tiene una característica griega, ¿no? Y aquí está, vemos ese globito que apunta y hay una estrella en la que termina y está el Tarso, entonces, de Cilicia, ¿no? Se dan cuenta, está entre el oeste y el este, ¿no? Hacia el oriente, aunque esto todavía es la parte oriental, pero que lo vincula hacia el occidente, ¿no? Muy bien.
Por otro lado, Tarso se caracterizaba porque era la cuna de los grandes filósofos estoicos, ¿no? Ya. Y uno de los grandes filósofos estoicos que se llamó Atenodoro, ¿no? Él cuando se estaba retirando entonces de la vida pública en Roma, ¿no? Para regresar a su ciudad natal, le dio el siguiente consejo a Julio César. Dice, cuando estés airado no digas ni hagas nada, hasta que hayas repetido todas las letras del alfabeto, ¿no? Eso es un consejo que le da a Julio César, ¿no? Muchos de los emperadores y los gobernantes son de temperamento especial, ¿no? Dice, bueno, entonces hace esta práctica. Y también se le atribuye estas palabras a él. Vive con los hombres como si Dios te viera. Habla con Dios como si los hombres te escucharan, ¿no? Eh, bueno, él murió el 7 antes de Cristo, ¿ya? Y, y claro, él también fue llamado el héroe de Tarso, ¿no? Ahora, los estoicos, el estoico, pues proponían el dominio del cuerpo y de uno mismo, ¿no? O sea, esa capacidad de dominio, de carácter, ¿no? Y de todo el ser. Entonces, eso no lo veían como un sacrificio, sino como un bienestar, ¿no? Como un logro, como un bienestar. Factores ahora que influyen en la interpretación paulina o la hermenéutica, ¿no? Aquí encontramos este otro elemento. Ya hemos hablado de la ciudad de Tarso a grandes rasgos, ¿no? Esa ciudad que es una ciudad de pensamiento griego, ¿no? Con muchas características, que de hecho había un enclave ahí judío, porque Pablo era también hebreo y fue formado de esta manera, y vamos a mirar este aspecto aquí. La educación temprana de Pablo fue en una ciudad, digamos, muy con fuerte influencia griega, que es lo que hemos planteado aquí, y que estuvo expuesta en este caso, él estuvo expuesto, ¿no? Al sistema educativo de los griegos, que enfatizaban la retórica y los principios y reglas para escribir y hablar con efectividad. Y creo que esto es una característica y una parte muy importante dentro de su formación, ¿no? Él usaba mucho de la retórica, ¿no? Ah, eh, Usaba la diatribe, por ejemplo, ¿no? Y este aspecto de principio de la regla para escribir y hablar con efectividad, Pablo lo utilizaba de una buena manera, ¿no? Se ve ahí que es un gran escritor. Por otro lado, su educación, ¿no? Que fue de corte griego en los inicios, ¿no? Ese sistema educativo de los griegos dentro de su ciudad, pero eso evitó también a tener la educación formal dentro del mundo judío, ¿no? Su educación rabínica bajo Gamaliel, ¿no? Gamaliel, conocido como Rabán Gamaliel, ¿no? El gran maestro de Israel, nieto de Gilel, ¿no? El forjador de uno de los pensamientos dentro del mundo fariseo, ¿no? Hay dos líneas de pensamiento dentro del fariseísmo, ¿no? Uno es el de Gilel y el otro es el de Shammai, ¿no? Son dos vertientes que hasta hoy se mantienen, ¿no? Se mantienen ahí. Y bueno, ¿saben por qué les digo eso? Porque en el mundo fariseo se desarrolló después todo el pensamiento para rescatar la tradición de la Torá escrita y la Torá oral. Y esa Torá oral la encontramos nosotros desarrollado o compendiada dentro de lo que se conoce como el Talmud, en la sección, en la sección de la Mishnah. Ahí la Mishnah habla de la Torá oral. Mm. Entonces, el Talmud no es un solo Talmud, sino también representa estas dos escuelas, ¿no? El Talmud babilónico, que es el Talmud se desarrolla con el pensamiento de Gilel, y el otro, el Talmud de Jerusalén, que algunos lo conocen como Talmud palestinense. Me gusta decir mejor Talmud de Jerusalén. No lo van a encontrar en un libro así, pero es mi criterio, Talmud de Jerusalén, que ahí mantiene la vertiente del pensamiento de Shabbat, ¿no?
Bien, entonces ya conocemos que Pablo tenía entonces la corriente de Gilel, ¿no? Porque Gamaliel era el nieto. El entrenamiento entonces rabínico de Pablo y su actitud hacia la ley se revelan por su persecución de Esteban y otros cristianos primitivos. Eso sí, él era muy celoso, lo dice en su carta en Filipenses acerca de eso, ¿no? Creyó que la devoción a Dios consistía en la realización de ritos y reglas externas, como un fariseo legalista. Recibió una educación típica, ¿no? Rabínica, ¿no? Y sin embargo, su maestro Gamaliel era muy liberal, ¿no? Más abierto hacia los gentiles que muchos otros rabinos, ¿no? ¿Ya? Así que Pablo estaba familiarizado con las reglas de interpretación de Hillel y él las aplica, de paso, ¿no? Eso se denota dentro de sus escritos. No deja entonces él su pensamiento judío, su pensamiento fariseo. Algunos creen que, pues, que Pablo, bueno, el cristiano recibió las revelaciones de Dios y dejó todo lo demás. No, las características están en su carta. De paso, por ejemplo, cuando él en su introducción, ¿no? Daba los saludos y a algunas oraciones, esas oraciones recuerdan a las oraciones que los judíos realizaban, ¿no? Como una forma característica. Por ejemplo, en Efesios el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre. Esa es una de las formas en que inician las oraciones los judíos, ¿no? Baruch atah Adonai, ¿no? Baruch atah Adonai. Esa es la forma de inicio de oración de los judíos. El llamado divino ahora. Antes de su conversión, Pablo creía que sus responsabilidades divinas estaban limitadas a los judíos. Eso era, así había sido enseñado, así había sido instruido, y su mundo correspondía al judío. Después de su conversión llegó a ser el apóstol de los gentiles. Bueno, aquí ponemos desde esa perspectiva, porque algunos dudan de este aspecto de la conversión, o que si se puede hablar de conversión o no con respecto a Pablo. El concepto de conversión es más una doctrina más evangélica que otra cosa, ¿no? Porque el concepto dentro de conversión dentro del mundo judío no existía, no hay ese concepto, ¿ya? Lo que hay es el concepto de volver a Dios, ¿no? Volver a Dios, que es sería, el concepto sí existe, pero la palabra no. No hay una palabra en el hebreo para conversión. Lo que sí es la palabra teshuvah, teshuvah que significa volver, ¿no? Y eso lo aplica Jeremías cuando dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y volver por ellas, dice, ¿no? Si nos hemos desviado, volver a ellas. Entonces, hacer teshuvah es una práctica muy común dentro del mundo judío, hoy día, especialmente en el Yom Kippur, ¿no? Cuando se hace propósitos de enmienda. Pero bueno, entre nosotros entendemos que entonces que Pablo y el concepto de conversión lo manejamos nosotros ahí, ¿no? Su investigación e interpretación del Antiguo Testamento se enfocó sobre los pasajes que hablaban de la misión de Israel a las otras naciones. Como buen judío, interpretaba todos estos elementos de la misión de Israel y cómo también Dios establece un pueblo, ¿no? Para la continuidad del mensaje y ese pueblo que es el reino de Dios, ¿no? Que está presente en los evangelios, pero que Pablo también lo plantea de una manera muy específica cuando habla de la nueva creación, ¿no? Ustedes saben que en 2 Corintios 5:17, que es un pasaje, un texto que es muy común y que hemos aprendido desde el comienzo de nuestra experiencia cristiana, eh, la versión 60 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Pero la palabra criatura en el original griego específicamente tiene que ver con creación. También se puede traducir criatura, pero digamos, de modo secundario. Así que Pablo está hablando de una nueva dimensión, de una nueva criatura, no de una nueva criatura en forma personal, sino en todo caso esa criatura, pero dispuesta a esa dimensión nueva de creación. Entonces, en las versiones nuevas aparece exactamente como es lo que dice el texto original. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y eso
nos lleva a otra dimensión mayor, ¿no? Hacia esa misión del propósito del reino de Dios, ¿no? Énfasis sobre el Espíritu, por otro lado. Pablo creyó en el Antiguo Testamento que era la palabra inspirada de Dios y que el Espíritu Santo guió a los escritores también y que él guió a los intérpretes para comprender la palabra de Dios. Y habló del plan de Dios que estaba escondido por los siglos, pero revelado en su día, ¿no? Y revelado en Jesucristo. Eso aparece en Efesios capítulo 1, después de este versículo 3 que hemos mencionado, ¿no? Ahí se plantea, ¿no? cómo el Señor entonces responde y da a conocer ese plan, ¿no? Entonces, ese plan que estaba escondido, pero que también los profetas ya lo mencionaban, ¿no? En Hebreos, por ejemplo, dice de esa manera, ¿no? Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, por medio de los profetas a nuestros padres, ¿no? Ahora en los postreros días nos habla por el Hijo, ¿no? Está hablando de ese plan que ahora se revela en Jesucristo, ¿no? Ese es el planteo de Pablo con respecto a esto, ¿no? Así que el Espíritu capacitó a Pablo para entender el misterio de Dios que no fue entendido por sus contemporáneos judíos, ¿no? Estaba ahí en el Antiguo Testamento, pero no lo descubría hasta que Pablo recibe la revelación y entiende que ese es el sentido y lo plantea dentro de sus cartas, ¿no? Muy bien. Vamos a otro aspecto. Punto 2. Ya hemos trabajado estas primeras partes con estos elementos. Vamos a mirar ahora sí aspectos generales de las epístolas. Desde este aspecto, entonces, miremos las características generales, ¿no? Vamos a ver por acá. Primero, entonces, que lo doctrinal aparece inseparablemente unido a lo ético, ¿no? Lo doctrinal está inseparablemente unido a lo ético, ¿no? Y cuando hablamos de lo doctrinal, no es solamente la aplicación de doctrina o de conocer la doctrina o que hacernos expertos en doctrina, no. La palabra doctrina, de paso, que es la palabra didasco, esa palabra implica enseñanza, instrucción. Y aquí hay otro elemento que también nos marca y nos da la característica de Pablo como judío, dentro de su pensamiento judío. Es que la instrucción era la esencia dentro del mundo judío, la instrucción, ¿no? Y esa instrucción se ve desde el inicio y de paso, por eso usan de base, ¿no? Y como, digamos, como pensamiento sagrado, como escrito sagrado, es la Torá. Y Torá no es como algunos se ha traducido, que simplemente es ley, no es ese aspecto de ley, sino la Torá contiene leyes y normas, sí, y preceptos, pero la Torá es instrucción, es el conocimiento de Dios, es la comunicación que Dios da a conocer, aquello que Dios da para instruir a su pueblo. Y desde esa perspectiva, Pablo también en cuanto a la enseñanza doctrinal, ¿no? Entonces trabaja ese aspecto de la instrucción, de la formación, al estilo del discípulo, ¿no? Bien. Por otro lado, no goza de exposiciones teológicas completas o sistemáticas. Sí, Pablo no nos da pensamientos completos teológicamente hablando. Esto no quiere decir que no complete su pensamiento, no, sino que no hay un sistema, ¿no? Un sistema de estructura de pensamiento sistemático, ¿no? O resumido, o digamos encajado, digamos que vamos a encontrar en una epístola algo sobre la temática de la santidad y habla de las características y definiciones, aplicaciones. No lo hace de esa manera. Pablo utiliza ahí otra vez el pensamiento judío, ¿no? Que hace énfasis a la instrucción. La profundidad de los temas tratados está en íntima relación con el contexto cultural. Eso también ya lo hemos mencionado en la primera parte y esto es también su característica, ¿no? Eh, entonces, los temas tienen un contexto cultural, hay una relación ahí, también
las situaciones particulares que emanan, ¿no? O que provocan tratar ciertos temas, ¿ya? Y con otras enseñanzas no preservadas dentro de la misma epístola, ¿no? Entonces, ese es otro elemento también que trabaja aquí en los temas que trata. Por ejemplo, con Filemón habla acerca de un conflicto con un esclavo y esto no lo toca Pablo en ninguna otra epístola, ¿no? ¿No? Y lo trata de una manera muy especial, ¿no? Y nos da a entender la preocupación también que él tenía sobre esto, porque los esclavos también recibían al Señor, ¿no? También tenían esa experiencia y por lo tanto habla de esa liberación también de los esclavos, ¿no? Entonces no lo dice directamente, pero él plantea algo que no está en otras epístolas con respecto a esto, ¿no? Recuerde que un esclavo no solamente era un sirviente, sino era un instrumento de trabajo, era el medio de producción, ¿no? Así se veía, ¿no? Es un medio de trabajo, un instrumento humano para el trabajo. El cuarto de las epístolas están llenas de antítesis notables, o sea, aparentemente contradicciones, ¿no? ¿Ya? Iguales problemas surgen en la comparación, por ejemplo, entre Romanos con Santiago, ¿no? Es que en realidad no hay una contradicción entre uno y otro, porque Pablo está hablando de la justificación por la fe y Santiago está hablando de la evidencia, ¿no? De las consecuencias de una vida justificada, ¿no? Y que se va a mostrar las obras o la fe en base a obras, ¿no? No está hablando de la salvación, ¿no? Ahora, 5, no son medios para comunicar ideas abstractas sobre religión o moral. No es la idea. Pablo, si bien hay ciertos eh, aspectos que parece no entenderse en Pablo, pero no plantea ideas abstractas, aun cuando es posible que él también lo trate de plantear o usar desde su perspectiva de pensamiento griego, ¿no? Y romano, porque en ese mundo sí había una abstracción y esa es la característica que nosotros hemos recibido en el mundo occidental, ¿no? Nosotros nos gusta abstraer, ¿no? Mucho las cosas. En el mundo judío, su pensamiento es mucho más concreto, más ligado a su realidad, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia con respecto al pensar de Pablo, ¿no? Entonces, si bien en Colosenses podíamos hablar acerca de las cosas que aparentemente parecen abstractas y metafísicas, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de una cristología, que podemos llamarle una cristología cósmica, ¿no? Porque habla de la unión de Cristo con el universo, ¿no es cierto? Y la energía y todas las fuerzas del mundo y todos estos elementos que también aparecen de alguna manera en Efesios capítulo 6. Entonces, todo este aspecto hay que entenderlo no desde una perspectiva de búsqueda de abstracción o de buscar especulación, porque es la concepción que se tiene dentro del mundo del occidente, ¿no? Nos gusta especular mucho, ¿no? Hacer cuestionamiento de cosas que en realidad no tienen el mismo peso dentro del texto bíblico, ¿no? El texto bíblico no trata de darnos abstracciones, son concreciones, ¿no? Entonces nos plantea más bien acciones concretas, ¿no? El sexto, otra característica de estas epístolas es que los contenidos están íntimamente ligados a la experiencia personal de los autores y los destinatarios originales, ¿no? Esto sí es, eh, em, hay que, hay que detallar este aspecto también porque el mismo Pablo, no en estas cartas, aunque en la de Gálatas sí habla acerca de eso en parte, en Hechos aparece 3 veces, ¿no? Su experiencia de encuentro con Dios, ¿no? Y en Gálatas lo reafirma, dice, ¿no? Que él no conoció por palabra a Jesucristo, sino por revelación. Que algunos plantean eso por revelación desde una perspectiva mística, ¿no? O sobrenatural o algo trascendental, ¿no? Al estilo del neumeno, ¿no? Una señal especial, ¿no? De eso no está hablando Pablo, está hablando de que su encuentro con Dios, ¿no? Fue tan vital, tan real, ¿no? Que
Fue un encuentro no porque alguien le predicó, sino que directamente el Señor lo buscó, ¿no? Ese es el planteamiento de Pablo con respecto a su experiencia de conversión, ¿no? La carta o epístola fueron entonces el medio de comunicación más importante, ¿no? Eh, los modelos de cartas que se escribieron de la época tienen una forma, ¿no? Había mucha creatividad, en especial en el de Pablo, por su forma de educación y todo, ¿no? Y aquí vamos a mirar qué es lo que dice Aure sobre esto. Dice, en cuanto a las cartas greco-romanas, dice, las cartas, lo primero había cartas privadas, ¿no? Cartas funcionarios para tener o mantener el contacto con la familia o amigos, para comunicar información, para pedir favores, para designar funciones, ¿no? Y dentro de esto entonces había cartas de solicitud o petición, cartas de información, cartas de presentación, cartas de orden e instrucción, cartas familiares, cartas de negocio o contratos, arrendamiento, recibos, ¿no? O sea, estamos hablando de documentos que ahora nosotros no los llamaríamos cartas, ¿no? Contratos, arrendamiento, recibo, todo eso. La antigua carta griega constaba de tres partes, por otro lado, ¿no? Tres elementos básicos: fórmulas de comienzo, el cuerpo o parte principal, ¿no? El cuerpo, el contenido, y las fórmulas finales y el saludo, ¿no? El saludo final, ¿no? En la fórmula de comienzo está también el saludo inicial. Esta clasificación no se encuestarán en las cartas no se encuentran, o en una sola se puede encontrar varias de estas clasificaciones, ¿no? Entonces no siempre está de ese modo, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, una carta que esto lo he encontrado, lo he sacado de cuadernos bíblicos, ¿no? Y hemos pegado esto aquí para que vean que en la forma o característica, la forma de hablar, la forma de expresarse, nos hace recordar el estilo de las cartas. Fíjense, este caso es de un joven, ¿no? Egipcio, ¿no? Que es llamado este, Apión, ¿no? Y escribe a su padre, ¿no? Eh, y esta carta, que es del siglo II, ¿no? Dice de esta manera: Apión a Epímaco, su padre y señor, ¿no? Quirios. Muchos saludos. Ante todo, te expreso mi deseo de que te encuentres con buena salud y de que, yendo bien todas las cosas, te sientas feliz. Lo mismo que mi hermana, su hija y mi hermana. Hasta ahí tiene una semejanza, ¿no? A lo que, a las cartas. Luego dice: doy gracias al Señor, Kyrios, en este caso, al Señor Serapis, de que habiendo corrido un grave peligro en el mar, me haya salvado de él. Al llegar a mi seno, he recibido como viático una indemnización por el viaje, 3 piezas de oro de parte de César. Cosas me van muy bien. Por otra parte, te pido, Padre y Señor mío, ¿no? Eh, que escribas una pequeña nota. En primer lugar, para decirme si te encuentras con buena salud, y en segundo lugar, a propósito de mis hermanos. Y en tercer lugar, a fin de que pueda besarte la mano por haberme dado una buena educación, gracias a la cual espero poder hacer rápidos progresos si los dioses lo permiten. Muchos saludos a Capitón, a mi hermano y hermana, a Serenilla y a todos mis amigos. Te he enviado un pequeño retrato mío por medio de Eutemón. Mi nombre de soldado es Antonio Máximo. Y luego dice: hago votos para que te encuentres bien. Centuria Atenórica te saluda, Séneco, ¿no? Bueno, esos son los saludos que te voy a mandar, ¿no? Hago votos para que te encuentres bien, Centuria y Atenónica. Te saludo, Séneca, hijo de Agatón, Demón y Turbón, hijo de Galonio, ¿no? Muy bien, entonces las características se denotan, ¿no? Esto
Claro, los motivos, las formas son otras, se está hablando de un mundo griego, ¿no es cierto?, dentro del mundo de pensamiento de los dioses de esa época, pero la forma es muy parecida a lo que nos expresa entonces las cartas, no solamente de Pablo, sino todas las demás cartas, ¿no? Bien. Aquí hay una fórmula de elementos. Primero está el remitente, el título del remitente, luego la inscripción del destinatario, el saludo, y acá hay una fórmula, ¿no? El remitente, el destinatario y el saludo. Cuando era una carta de petición o queja o solicitud, la forma general era primero el destinatario y luego el remitente, y se omitía el saludo. Este modelo básico de sobrescrito estaba sujeto a diversas formas de ampliación, ¿no? El remitente y luego el destinatario podían ampliarse con la adición de epítetos o títulos, ¿no? Como Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Cuando hablamos de epítetos es algún sobrenombre, alguna forma de, digamos, en que uno es conocido, ¿no? Y alguna palabra o algún adjetivo muy particular, ¿no? Luego, términos de relación, ¿no? Por ejemplo, X a su hermana, ¿no? A su hermana Y, ¿no? X a su hermana Y. Es el grado de afecto también, ¿no? X al queridísimo amigo Y. Y ubicación geográfica, ¿no? A la iglesia que está en, ¿no? Corintio en este caso, ¿no? O de paso, la carta a los Efesios, cuando dice a la iglesia que está en Éfeso, en el original, los originales de las cartas en griego, de esa carta, no aparece la palabra Éfeso. Así que no sabemos si esa carta, bueno, la tradición dice que es a Éfeso, ¿no? Pero es posible que no sea necesariamente a Éfeso, o si no, ha sido otra, a otra iglesia, o podía haber sido también esa carta perdida, ¿no? Que dicen por ahí, ¿no? Una iglesia, no recuerdo ahorita el nombre de esto que aparece en Corinto cuando habla acerca de una carta que él escribió. Que de paso yo tengo la teoría de que Pablo escribió muchas otras cartas. No han sido solamente estas 13 que aparecen en el Nuevo Testamento. No debemos limitar la escritura de Pablo a simplemente 13 cartas. Es posible que Pablo haya escrito a otra. Esta que me estaba olvidando es la Odisea, ¿no? ¿No? Hay una carta perdida de Pablo a la Odisea. ¿Y por qué se ha preservado solamente 13? Bueno, eso está como base para la revelación para el Nuevo Testamento, ¿no? No se ha encontrado evidencia de otras cartas o no hay documentación acerca de eso, solamente es una teoría de que hay la posibilidad de que Pablo sí haya escrito más allá de estas cartas que nosotros tenemos. Esto quiere decir que la iglesia de alguna manera valoró estos elementos y los otros no, aun cuando posiblemente haya sido de Pablo algún otro escrito que no pasó el aspecto canónico. Bueno, la salutación o el saludo también se puede ampliar, ¿no? Usando adjetivos o adverbios que destacan el grado, entonces, saludo afectuoso, o también el deseo, ¿no? Por buena salud o deseos de bienestar, ¿no? Eso es típico y creo que también de alguna manera, no sé, ahora ya no lo usamos porque ahora uno va hacia un chat o un mensaje por WhatsApp o alguna otra aplicación que uno utilice y ya. Pero antiguamente también nosotros tenemos el estilo, usábamos cartas, ¿no? Y nuestras cartas eran muy especiales, ¿no? Al destinatario, nuestro deseo, luego el contenido y todo eso, y el saludo final, donde siempre había deseos de bien, ¿no? Entonces, eso creo que no, es una cosa muy típica de este tipo de escrito. Esta capacidad de ampliación permitía que la carta cristiana desarrollara digámoslo, todo aquello que eran sus propios rasgos, ¿no? Sus características, ¿no? Además de esto, entonces se añadía la oración, ¿no? Que en este caso en griego se conoce como la proskinema, ¿no? Proskinema es el acto de adoración o acción de gracias, ¿no? Y Pablo utiliza mucho, ¿no? La acción de gracias, ¿no? La proskinema.
pero en el sentido de proximea, no de acción de gracia propiamente, que sería la Eucaristía, que sí aparece en 1 Corintios 11, ¿no? Cuando habla acerca de la cena del Señor. Entonces, que debemos hacerlo con acción de gracias. Entonces, esa acción de gracias, ahí aparece la palabra Eucaristía, ¿no? El saludo final o deseo es el aspasestei. Aparece algunas veces al principio del cuerpo de la carta, pero antes del siglo I se colocaba al final de la carta, ¿no? Y las fórmulas finales, ¿no? Se usaban en la despedida, por ejemplo, un adiós o los mejores deseos, ¿no? Y también iba la fecha, ¿no? La fórmula final también podía omitirse, en todo caso, ¿no? No era necesario, no era una cosa, digamos, obligatoria, ¿no? De eso dependía también del lazo o de la relación. A esta despedida después se ampliaron los recuerdos, esto es que el escritor pide al receptor que salude a los conocidos, a los que no se dirige de manera directa, ¿no? Y transmite recuerdos a otros, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí va el asunto. Tipos de cartas también. Aquí encontramos cartas oficiales, ¿no? Hemos dicho que tienen una forma similar a las cartas privadas, ¿no? Que también nosotros utilizamos, alguna vez ahora se usan oficios, ¿no? Solo que el remitente es el jefe o representante del gobierno o de carácter oficial, ¿no? El sobrescrito es similar, entonces, a las cartas privadas. Luego están las cartas literarias, ¿no? Cartas que se valoran como arte literario o como viñeta de estilo de vida y costumbres más antiguas, ¿no? Se escribían usando un elevado estilo con el propósito de ser publicado. Y también estaban las cartas de recomendación, ¿no? O sea, bueno, aquí tenemos todavía ese tipo de uso, ¿no? Era usado como muestra de un acto de amistad dirigida a un amigo en representación de otro amigo. La ética de la reciprocidad, los favores concedidos, incurrían en la obligación. Saturaban todos los aspectos de la vida, entre la gente, las familias y entre amigos. Hay que denotar algo aquí, ¿no? Que el concepto romano de amistad tenía un importante aspecto utilitario, es decir, el intercambio de mutuo beneficio de diversos tipos de bienes y servicios, ¿no? Esta característica en la, en la sociología se le conoce como los dones, ¿no? Los dones es el intercambio, ¿no? Un bien de servicio, ¿no? Es lo que hacemos diariamente nosotros, ¿no? Vamos a la panadería, ¿no? Y pedimos panes, ¿no? Y el panadero no nos va a dar los panes gratis, ¿no? Nosotros tenemos que darle a cuenta o le damos a cambio, ¿no? Un bien monetario, ¿no? Entonces, ese intercambio se usa, pues, en todas las sociedades, ¿no? Desde la sociedad, desde las formas del trueque hasta ahora el sistema que tenemos hoy día, ¿no? Que es de compra, de créditos y también por otro lado ahora la banca este, por internet y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tenemos entonces ese aspecto utilitario. Ese aspecto utilitario todavía en el comercio se denota en nuestros días, pero no la amistad. La amistad tiene otro elemento diferente entre nosotros, pero en el concepto romano sí, ¿no? Entonces, alguien te hacía un bien, tú tenías que devolverle ese bien también, ¿no? ¿No? Entonces, estás obligado de alguna manera, ¿no? Aquí en nuestro mundo no es así, ¿no? Alguien te hace el bien y después, ya, muy bien, qué bueno, ¿no? Y te olvidas después, ¿no? Te olvidas de compensar en alguna manera eso. Bueno, aunque no es necesario compensar a nadie por algún servicio o un bien que se te haga, pero uno podría hacerlo a otro también, ¿no? Bueno, la amistad entonces, sin condiciones, es importante, pero aquí es de corte utilitario. Por otro lado, las cartas filosóficas se usaban en el siglo I, ¿no? Por los filósofos moralistas en medio de los que planteaban entonces sus pautas, ¿no? Como medio de instrucción, ¿no? Las cartas novelísticas también, de carácter ficticio, con frecuencia intentos pseudoepígrafos de presentar relatos y anécdotas sobre grandes personalidades del pasado.
Ahí están muchos literatura pseudoepígrafe, ¿no? Muchas epístolas, muchos evangelios, muchas apocalipsis y otros escritos, ¿no? Que están presentados así, ¿no? Mm, Hay una famosa carta a Yaro, por ejemplo, ¿no? Que dice que el contenido sí fue real, pero bueno, está dentro de esas características, de alguna manera. Cartas imaginativas. La función principal es entretener y deleitar al lector. Y cartas insertadas. Son cartas que pueden ser ficticias y ser insertas dentro de una narrativa histórica, biográfica y novelesca por razones documentales o dramáticas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la vida de Apolonio, de Filóstrato, que combina elementos biográficos y dramáticos y contiene 20 cartas, ¿no? Bueno, eso podía darse o parecer un poco a lo que hace Juan en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis hay 7 cartas, ¿sí o no? Hay 7 cartas. En capítulo 2 y capítulo 3 hay 7 cartas a 7 iglesias, ¿no? En Asia Menor. Bueno, eso, esta pauta de cartas insertadas, entonces, está dentro de lo que el Apocalipsis nos da. Lo tercero que vamos a ver es que la epistolografía del Nuevo Testamento. ¿Qué es la epistolografía? Vamos a ver. Estamos hablando entonces de cómo está desarrollado o cómo está dividido, digamos así, no desarrollado, sino dividido estas cartas, ¿no? O cómo las partes que tiene. Podemos dividir entonces las epístolas en 3 grandes grupos. Las epístolas paulinas, la epístola a los hebreos y la epístola católica, ¿no? Esta epístola a los hebreos no lo hemos podido poner ni entre las paulinas ni entre las católicas porque no tiene las características de ninguna, ¿no? Aunque algunos padres de la iglesia y algunos hermanos también y algunos biblistas plantean a hebreos dentro de las cartas de Pablo, ¿no? Entonces serían 14. Pero en la mayoría de biblistas pone epístola a los hebreos fuera porque no tiene las características para ser una carta paulina, ¿no? Tiene algunos rasgos, pero no necesariamente es carta con esas características. Entonces, aquí encontramos esta parte del análisis literario, ¿no? eh, tenemos que la estructura era de esta manera, ¿no? Una fórmula inicial, una acción de gracias, ¿ya? Fórmula de transición, el cuerpo y fórmulas finales, ¿no? En la forma inicial, entonces, el autor, también el destinatario y el saludo, ¿no? Muy típico de las cartas griegas, ¿no? De esto de X a Y, saludos, ¿no? Ahí le podemos poner el nombre, ¿no? De Juan para Pedro, saludos. A ello se debe añadir el título de apóstol y siervo. Según David Aune dice y señala que aunque se añaden los títulos personales en una carta, toma las fórmulas oficiales o diplomáticas romanas. El saludo en la carta más antiguo de Pablo, en Primera Tesalonicenses, excepto los pastorales, se añade la expresión gracia y paz a vosotros. Ese gracia y paz a vosotros vendría a ser la idea de Haris Kairene. Haris Kairene es gracia y paz. Es un saludo simplemente que muchos le han dado una especie de línea espiritual, ¿no? Que ciertamente aparece en la epístola, pero es un saludo normal, ¿no? Es como decir buenos días, ¿no? Un saludo muy especial o particular. Es la misma figura de shalom. Hoy día el shalom es hola, ¿no? Hola. Hola para llegar y hola para hacer, y chao también, ¿no? Shalom al final, ¿no? No hay esa pase a vosotros, por ejemplo, ¿no dice? Entonces, algunos piensan que diciendo de esa manera son más bíblicos o más espirituales, ¿no? Pasa a vosotros, hermanos. Y no tiene nada que ver, es una fórmula natural, ¿no? La Reina Valera añade también de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Gracias y paz a vosotros, de Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
La expresión paz entonces es probable que sea de influencia hebrea por la shalom, y gracia es el término teológico que denota la acción gratuita de salvación de Dios hacia los seres humanos, ¿no? A los gentiles, tanto como a los judíos, ¿no? Entonces, está ese contenido, sí, es importante tomar, ¿no? Cuando aparece paz a vosotros es un saludo normal. En este caso, gracia y paz sí contiene elementos ya como los que estamos expresando, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es un saludo y es una expresión. La frase también, Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usa Pablo, ¿no? En sus cartas, es de desarrollo posterior. En las cartas pastorales encontramos gracia, misericordia y paz de Dios. En las cartas petrinas encontramos también la expresión gracia a vosotros y paz sean multiplicadas, ¿no? En Primera de Juan también no tiene un formato epistolar, pero sí Segunda y Tercera de Juan, aunque el saludo es distinto en ambos, ¿no? Se guarda la forma, ¿no? Pero usan ampliaciones propias, ¿no? O sea, no tiene las características que tiene las cartas de Pablo. Entonces, como se dan cuenta, no es una cosa rígida en todo caso, ¿no? Las fórmulas finales, hemos dicho anteriormente, el saludo final o deseo, ¿no? El apesestai aparece aquí varias veces, ¿no? O algunas veces en lugar del deseo, ¿no? Del principio de la carta, pero antes, en el siglo I, se colocaba al final. Y ahí está la característica de las cartas del Nuevo Testamento. Antes de las palabras finales de bendición vienen los saludos, ¿no? De los colaboradores de Pablo y saludos personales a algunos hermanos y hermanas de la comunidad al que escribe. Por ejemplo, la carta a los romanos es un ejemplo, ¿no? Y los saludos secundarios también, enviar saludos a, también aparece, ¿no? Es típico de las cartas helenísticas, ¿no? Después del primer siglo. Y fue usada por la iglesia, y en Pablo estos saludos secundarios no aparecen en Segunda Tesalonicenses, en Gálatas y en Éfeso, ¿no? Que es curioso que también de estas epístolas hay algunas que se dicen que no son de Pablo, ¿no? Eso lo vamos a mirar después, ya en otro momento, ¿no? Pero ya les estoy mencionando algo acerca de eso. Pablo, por otro lado, usa por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿no? Esa es la fórmula que él aparece. Solo en 1 Corintios y en segunda hay variación a esta expresión. Y él añade, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, ¿no? Y por otro lado, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? O sea que hay una fórmula en 1 Corintios y en segunda otra fórmula. Y yo diría que no son fórmulas específicamente, sino son parte de la espontaneidad del apóstol, ¿no? En cuanto a la forma del uso del saludo. Las palabras de bendición, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, la usó libremente combinando con otras palabras según las circunstancias de las iglesias locales. Y por otro lado había también otra característica de Pablo, ¿no? En el caso de Romanos termina con una doxología. Y hay doxologías también, de hecho, presentes en otras epístolas, no al final específicamente, ¿no? Pero hay doxologías, ¿no? En la de Timoteo hay varias doxologías, ¿no? Dentro del escrito, ¿no? Y no sé si alguno tiene alguna tradición de doxología. Antiguamente, me acuerdo de las iglesias históricas y en Alianza se cantaba al final del culto, ¿no? A Dios, Padre Celestial, ¿no? Al Hijo, ¿no? Redentor y al Espíritu, ¿no? Eh, Consolador, ¿no? Unidos todos, ¿no? Alabad, ¿no? Y amén. Y ahí se terminaba el culto, ¿no? Es un canto que le llamamos, bueno, ahora cantemos la doxología, ¿no? Cuando decían eso es que estábamos terminando el culto, ¿no? Hoy día los cultos ya terminan con otro tipo de música, otros cantos, depende del tema, qué sé yo, ¿no? Pero ese era lo típico que teníamos, por lo menos en la
alianza cristiana y misionera, ¿no? La doxología. Pero eso se inspiraba en este aspecto de la doxología de Pablo, ¿no? La que aparece en Romanos, pero que también aparece en Segunda de Corintios, específicamente de la manera en que se canta esa doxología, ¿no? O esa canción, canto que se llama doxología, exacto, ¿no? Así se llama. En la acción de gracia, las cartas paulinas, excepto Pablo, perdón, excepto Gálatas y Segunda de Corintios, incluyen después del prescrito una oración de acción de gracias, ¿no? Esto es una clara indicación de la influencia de la cultura judío-helenística, ¿no? Esta carta judío-helenística incluía una oración de acción de gracias a Dios, una expresión religiosa. Ya lo hemos visto en el ejemplo de esa carta de este joven que le escribe, ese joven soldado que le escribe a su padre, ¿no? De Auné nos señala sobre esto. La cláusula de acción de gracias no es solamente ornamental, ¿no? A menudo elogia a los destinatarios, funcionando como un exordio con objeto de asegurar su buena voluntad. Es un equivalente funcional de las secciones introductorias de las cartas oficiales que elogian a los receptores. La acción de gracias paulina generalmente encapsula los temas principales de las cartas, ¿no? Ahí está Filemón y está la de Primera Tesalonicenses, ¿no? Por lo menos ya ahí está el esbozo de qué cosa es lo que va a tratar en la carta, ¿no? Muy bien, entonces, son estas características de las cartas. Vamos a hablar la siguiente, la fórmula de transición, ¿no? Esta, por ejemplo, que dice, quiero que sepas, hermano, o quiero que sepáis, hermano, ¿no? Eso aparece en Gálatas 1:11 y Filipenses 1:12. O esto que también plantea él, dice, no queremos que ignoréis, ¿no? O Romanos 1:13 y 2 Corintios 1:8, ¿no? O también esa fórmula de os ruego, que aparece en Romanos 12, ¿no? En 12:1 aparece eso, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios, ¿no? Os ruego. Que la palabra ruego es el paracaleo, ¿ya? Que nos dice también que podemos traducirlo de esta manera, os exhorto a vosotros, ¿no? Esa es la idea. O sea, los animo, ¿no? La exhortación no es lo que entendemos nosotros por exhortación ahí en las iglesias, ¿no? Exhortar es animar, ¿no? Es dar aliento, ¿ya? Y por eso se plantea más bien la traducción de os ruego, ¿no? Estos tienen una función de transición indicando un cambio de tema y a menudo revelan el propósito principal de la carta, ¿no? Entonces, 2 Tesalonicenses 2:1, 1 Corintios 1:10, 1 Tesalonicenses 4:1 al 12, al 2, perdón, y la parte de los versículos, la parte B del versículo 10 al 12, ¿no? Eh, Bien, eso es la fórmula de transición, cuando aparece la palabra ruego, ¿no? En el caso de Romanos 12, claro, ese es el capítulo 12, y ustedes saben, de paso, que esto de los capítulos y de los versículos no es una cuestión inspirada, ¿no? Eso se puso posteriormente, ¿no? Ahí está Robert Etienne, ¿no? Y el arzobispo de Canterbury, que hicieron también la puesta de estos números que llamamos capítulos y versículos, ¿no? Entonces, eh, la carta no empieza en 12, de hecho, es parte de la continuidad, pero sí aparece esta fórmula que son fórmulas de transición, ¿no? Que se plantean también dentro del escrito. Algo más, a ver si alguien, por favor. Ok, escuché. ¿Y era dato de conectado? A ver si se puede arreglar eso. Ya. Muy bien. Dos temas constantes que encontramos aquí. Dentro de los muchos temas que hay en las cartas, ahí encontramos la autobiografía y la parénesis final, ¿no? Vamos a después a hablar qué cosa es la parénesis, que seguramente para algunos es una nueva palabra, pero vamos, eso. La autobiografía, ¿ya?
tiene una función persuasiva, ¿no? Presenta al autor con una imagen aceptable y digna de confianza. Esta presentación de sí mismo tenía fuerza en momentos donde la comunidad estaba perdiendo la confianza en el remitente, ¿no? Y según Gregory Lyons, la sección autobiográfica de Gálatas, ¿no? 1:10 al 2:21 está estructurado en acuerdo a los topos autobiográficos convencionales, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la típica fórmula, ¿no? Dentro de un grupo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la paréntesis final, en la mayor parte de los escritos de Pablo se encuentra, ¿no? En Romanos 12 al 15, esos 3, 4 capítulos, Gálatas 5:1 al 6:10, Primera Tesalonicenses 4:1, 5, capítulo 5 al 22, ¿no? O sea, capítulo 4:1 al 5:22, y Colosenses 3:1 al capítulo 4:6. Existen otras cartas donde la paréntesis se encuentra en diferentes lugares, ¿no? Eh, Ahí está 1 y 2 Corintios, Filipenses, Santiago y Hebreos. La paréntesis simplemente es consejo o exhortación, ¿no? Una exhortación, una demanda, ¿no? Pero una exhortación fuerte, demanda, ¿ya? Eh, Como para remecer a alguien, ¿no? Es una instrucción que va dirigida a la conducta personal y comunitaria, provocando un cambio, ¿no? Esta paréntesis tiene sus propias formas en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, hay listas de defectos y virtudes y también códigos de ética doméstica, ¿no? Los elementos formales epistolarios pueden conferir un aspecto de carta o escrito, ¿no? De tipo diverso. Y aquí algunos elementos. La carta empezaba con el prescrito, o sea, lo que se llama prescriptum, constituido por 3 elementos: el nombre del remitente, el superscriptio, el del destinatario, ascriptio, y el saludo al que puede unirse un augurio de buena salud, ¿no? Esa era la fórmula de Valetudinis, ¿no? Y aquí está la fórmula, ¿no? Prescrito, remitente y destinatario más el saludo. Y el augurio de buena salud, que podía estar presente, no es parte de la carta, ¿no? Pero podía presentarse ahí, ¿no? En estos 3 elementos podían ser amplificados, ¿no? Por añadiendo indicaciones o parentescos o títulos, ¿no? A los nombres y adverbios al saludo. Al final de la carta había una fórmula típica, ¿ya? De cuídate para que estés bien, una forma parecida a eso, ¿no? O sustituida más tarde por otra en la que se transmiten los saludos de otros y o se pide que salude a conocidos comunes, ¿no? Eh, Y bueno, al cierre también podía estar esto de que estés bien, o que estés bien, en fin. El cuerpo de la carta abundaba en fórmulas que introducían a los diversos tipos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, he recibido tu carta, o que sepas qué, o cómo te escribía, o me maravillo, o te ruego, ¿no? Todos esos elementos están como parte de las características de las cartas, ¿no? Muy bien. Ese es parte de lo que justamente es el libro que al inicio les he planteado, y ahí está su propuesta, ¿no? Muy bien, ok, ahí hemos presentado estas características de las cartas. Podemos aquí hacer un diálogo o una presentación especial de este elemento, y les doy el espacio para que ustedes se planteen aquí. Las cartas entonces tenían un motivo. De hecho, yo tengo otra propuesta también que hacer, y que lo voy a presentarte en la siguiente. Es que estas cartas, en las 7 clases, ahí aparece también este motivo. Em, Algunos, no, cuando hablan acerca de Pablo, hablan de Pablo el apóstol, del Pablo el misionero, el forjador de iglesias, el formador de iglesias, ¿no? El que desarrolló, ¿no? La obra casi en toda Asia Menor y que llegó hasta Roma,
y es posible que haya llegado hasta España, ¿no? O la Hispanía, ¿no? Que era su motivo, ¿ya? Haciendo uso de esto que fue la demanda del Señor cuando dijo a los discípulos, recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y esta fórmula de hasta lo último de la tierra, que algunos lo interpretan hoy como ir a todo el mundo, a todas partes, a todo el mundo, y está correcto aplicarlo de esa manera, pero el sentido que tenía el habitante de ese tiempo, porque no conocía este continente, ¿no? Para ellos no existía este continente, el mundo era el mundo de Roma, nada más, ¿no? Y Roma tenía todo el poder en todo el mundo conocido de esa época, ¿no? Roma era la gran ecumene, ¿no? La tierra de todos, ¿no? Donde estaba un soldado romano, eso era Roma, eso era la ecumene, ¿no? Todas las personas, todo el mundo pertenecían a Roma, ¿no? En el dominio romano, todos los que habitaban Roma eran, todos los habitantes eran de la ecumene. Eso aparece en Lucas capítulo 2, cuando dice esto del edicto de Cirenio que mandaba empadronar a todo el mundo, dice, ¿no? Ahí está, ¿qué cosa es? Ahí está que toda la ecumene, ¿no? El mundo habitado, el mundo romano era la ecumene, son los habitantes, ¿no? El concepto ecumene ya tiene otra característica hoy día, se plantea de otra manera, ¿no? Pero la ecumene era el mundo, ¿no? Los habitantes de Roma. Bien. Entonces, cuando dice hasta lo último de la tierra, está hablando hasta lo último de la ecumene. ¿Cuál era lo último de la ecumene de Roma? Era la Hispanía, la región conocida como Hispanía, que ahora se conoce como España. Porque España relativamente es una nación nueva, digamos así, no existía en esa época en Roma, pero sí existía esa región, ¿no? Que se conocía como la Hispanía, ¿no? Y de eso está hablando Pablo en Romanos, ¿no? Cuando habla acerca de su deseo de llegar hasta España, ¿no? Es decir, a llegar hasta lo último de la tierra, cumplir con ese propósito que Jesús les había mandado, ir hasta lo último de la tierra, ¿no? Muy bien, eso creo que nos llena ahí a nosotros para saber que esa fórmula, si bien se cumplió en ese tiempo, porque llegaron a todo el mundo, ¿no? Llegaron hasta ese lugar. Si no, miren, no sé si alguno ha ido a España, pero una de las cosas que hay en España hay muchos restos arqueológicos de Roma, ¿no? Muchas cosas que encontramos ahí de características romanas, porque Roma estuvo ahí, ¿no? ¿No? Porque hasta ahí dominaba, ¿ya? Y Pablo quería llegar ahí, quería llegar hasta ese mundo, entonces a todo el mundo. No nos dice la carta ni los escritos si llegó o no. Parece que sí fuera que llegó él, pero este, en algunos casos se dice que no se pudo y quedó ahí. Pero al que sí llegó fue Santiago, el apóstol Santiago, ¿no? Por eso hay una ciudad en España llamada Santiago de Compostela. Y Santiago, hermano del Señor, ¿no es cierto? Posiblemente haya llegado a ese lugar o la tradición habla acerca de eso. Y eso nos viene de rebote a nosotros, a nuestras tierras también, ¿no? El Santiago, que se caracteriza en algunos bailes en la sierra, especialmente en Huancayo, ¿no? El Santiago, ¿ya? Y el Santiago que era el que batallaba, ¿ya? ¿No? Acá se convierte, que era el Santiago Matamoros, ¿no? Porque lo plantean así cuando la invasión árabe y cómo expulsan a estos de España, y entonces por la advocación de Santiago, y entonces aquí en Perú o en el Virreinato, la colonia, los españoles trajeron a Santiago y se convirtió en Santiago Mataindios, ¿no? En la época de la extirpación de idolatría, ¿no? Entonces, y entra la religión que los españoles traían, ¿no? Bueno, ahí están las características. A ese Santiago dicen que era muy parecido a Jesús, y algunos por eso lo plantean por ahí. Bueno, en todo caso, ahí están las características de estas
apóstoles, ¿no? De estos hombres de Dios y especialmente en este caso Pablo y sus cartas que había quedado en esto. Pablo fue misionero, llevó, hizo iglesias, llegó a todos los lugares, pero una de las cosas que él utilizó dentro de su ministerio, no como un medio solamente, sino como parte del ministerio o como un ministerio en sí mismo, fue el ser escritor. De esto creo que poco se ha desarrollado. Hay por ahí algunos libros acerca de eso, de Pablo como escritor. Y creo que si Pablo no hubiera escrito, es posible que hubieran perdido toda la visión y todo lo que él hizo y todo lo que aportó al mensaje evangélico, porque las cartas son la presentación que nos ha durado hasta nuestros días. Ese es el elemento que tenemos para la misión, que es fundamental. Entonces, la literatura, epístolas, son necesarias para la misión. Sin ellas no podríamos haber hecho misión ni podríamos hacer misión. Es fundamento eso. Y eso está ligado a lo que en el momento de la iglesia, en la época protestante, en la época de la Reforma, se planteaba, ¿no? La sola escritura, la sola escritura. Las epístolas también que son parte de las escrituras, son fundamentales para la tarea, para la misión y para la plantación del reino de Dios en todo lugar, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar y estudiar acerca de ellas, ¿no? Y cómo se han ido desarrollando. Muy bien, entonces eso es lo que quería mencionar a ustedes y creo que en la segunda o la tercera clase ahí estamos hablando algo más acerca de esto, ¿no? Pero ya les voy indicando la importancia que ha tenido esto y que tiene hasta ahora, hasta nuestros días, porque nosotros no podemos hacer misión sin la palabra de Dios, ¿no? Si fuera así, simplemente le vamos a llevar religión o algunos aspectos religiosos, pero no le vamos a dar la esencia, que es importante, es la palabra de Dios aquí. Y en este caso el pensamiento paulino, que algunos también luchan con esto, dicen que Pablo tuvo o tiene conflictos con el mensaje de los evangelios, ¿no? Porque Pablo nos presenta a otro Cristo y en algún momento en Gálatas dice, si algún no conoció al Señor en la carne, ahora ya no lo conocemos así, ¿no? Como que habla que este Cristo que él conoció es un Cristo superior al Cristo de la carne, ¿no? Y entonces de ahí plantean un encuentro o un debate o una lucha ahí entre el Cristo de Pablo y el Jesús de los Evangelios. Pero ahí encontramos que el Cristo de Pablo es el mismo Cristo de los Evangelios, sino que en uno se muestra todo el mensaje que él mismo dio y en el otro es el Cristo glorificado, que de hecho es el que se presenta ante Pablo y que Pablo no lo puede evadir, ¿verdad? Lo tiene que dar a conocer. Entonces, de esa manera él lo ve como superior. Pero lo que hizo Jesús y el mensaje que dio Jesús es vigente y es la práctica que nosotros hacemos y Pablo también plantea desde esa perspectiva. Por eso él le habla a este mensaje, él lo llama mi evangelio, se han mimetizado con el evangelio y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso también es parte de su elemento vital, ¿no? De pensamiento y de vida, ¿no? Muy bien, así entonces ahora sí, les dejo para que vayan, para que hagan sus preguntas, ¿no? Estamos en esta parte ya para poder eh, tener la retroalimentación con una propuesta y cómo hemos mantenido y cómo hemos planteado esta primera parte. Los dejo a ustedes. ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, ya hubo un primero, ¿no? Que estuvo de nuestro hermano que que participó, ¿no? Pero bueno, seguimos. Como nadie más se interrumpió, porque ustedes pueden interrumpir de paso en la clase, ¿no? Pueden hacer sus preguntas, a veces uno puede olvidarse y ya deja eso, o hay que anotar de todas maneras la pregunta o la inquietud, eso para que al final podamos tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Oye, el hermano Don Alberto creo que levantó la mano, ¿le parece o no? No, ¿no? ¿O no? Osei, Osiel Santoskoy. A ver, Osiel, adelante. Hermano,
dentro de los pasajes de Hechos, cuando se retira Pablo 3 años y dice que se va a Arabia. Ya, en Gálatas se menciona eso, sí. Ujú. Se retira. Entonces el, Pablo ya tenía una formación hebrea, una formación eh, grecorromana, ¿es correcto decir? Sí, correcto, sí, así es. Y también podemos decir que algo absorbió en esos 3 años de una cultura árabe o de una cultura que pues que no se menciona muy claramente en las cartas de Pablo, Ujú, ujú. porque, porque dice que se retiró, pues no, se retiró después de haber tenido el encuentro, no fue inmediato su ministerio de escritor, pues, que es lo que culmina en su exposición, maestro. Entonces, ¿hay algo más que ha leído usted al respecto de esos 3 años que se fue? Bueno, algunos no dicen de 3 años, a veces piensan que es más, pero lo cierto es que Pablo lo que hizo es hacer como, digamos, un retiro, ¿no? Para plantear su nueva propuesta. Eso no se presentó y de frente fue y predicó, ¿no? A unos piensan que es así, ese cambio, no, él tuvo un tiempo, vamos a ponerle así como de corte de meditación, pero también de una formación y preparación para cambiar eso. Y eso lo denota él cuando en Filipenses, el capítulo 3 nos dice algo acerca de esto. Él dice que había sido hebreo de hebreos, no sé, había aventajado a todo el mundo en su condición, era romano como ciudadano, con mucho conocimiento y destacado en la filosofía griega y todo eso. Pero luego él dice, yo tengo esto todo por basura, lo he dejado y lo tengo por basura. Algunos interpretan eso como que Pablo, bueno, lo ha desechado, pues lo ha botado ya, ¿no? Y ya no lo va a utilizar. Y no es así. Lo que está él planteando, el hecho de que él dejó todo eso para seguir la meta al cual ha sido llamado. Y entonces, en base a esa meta al cual ha sido llamado él entonces se plantea también despojarse de toda esa condición. Así como Cristo, y lo dice él en Filipenses también, en el capítulo 2 dice, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿no? Que él no siendo igual como Dios como dice, ese despojó, dice, ¿no? En otro texto dice, la versión dice, se anonadó, ¿no? Ese despojamiento, ¿no? Se vació de él mismo, ¿no? Para tomar forma de siervo. En este caso, Pablo se vacía de él mismo para asumir entonces la vida de Cristo, ¿no? Y creo que este tiempo en Arabia le sirvió para eso, ¿no? No tanto para el contacto o conocer el lugar, fue para eso justamente, necesitaba ese vaciamiento, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió con Moisés, ¿te acuerdan con Moisés? Que él tuvo que ir al desierto y 40 años todavía, ¿no? Y también se despojó de toda su condición, de todo aquello que había aprendido en el mundo egipcio, ¿no? Para que Dios operara en él, ¿no? Entonces creo que por ahí está esa fórmula que Pablo también trabaja. Pero eso no significa que él no haya evitado las características, porque eso es difícil. Nosotros en la fórmula, cada uno, en cómo hemos sido educados, cómo hemos sido instruidos, cómo las costumbres que hemos recibido de nuestra familia, de nuestro lugar, eso va a estar siempre ahí presente, de todas maneras. Y eso se nota en Pablo, ¿no? Pero lo importante para él era la vida de Cristo en él, ¿no? Y formar a Cristo, ¿no? En cada vida. Eso creo que es el lema y el centro para él. Bien, nuestra hermana Estrella, y luego nuestro hermano Adalberto después. A ver, Estrella, Profe, buenos días. Bueno, buenos días, hermano. escuchando la mención que está hablando de Pablo, quería saber si es menos importante saber que era Saulo, ¿no? Porque en una Ah, enseñanza, y ya, entonces ya. yo dije, bueno, voy a esperar para preguntarle, ¿no? Y sé que pues primero con Saulo como Gamaliel, ¿no? Y entonces como usted le hizo más énfasis a Pablo, dije, de repente ya está hablando de la parte cuando él ya
se había pues, ¿no? Convertido, tuvo su encuentro con el Señor. ¿Fue así? ¿O Ya. es, Muy bien, hermana. no? Gracias por Disculpe. esa pregunta. Y yo no lo toqué, bueno, lo he saltado, pero sí, tiene razón en parte esto, pero aquí va otro aspecto que creo que sí, lo voy a tener en cuenta para las otras clases, porque la tradición, digamos así, lo que hemos sido enseñados dentro de nuestro mundo evangélico es la idea de que Pablo se llamaba Saulo y que al momento en que el Señor lo llama, entonces cambia su nombre a Pablo. Y no hay ningún cambio de nombre, hermano. No es que Saulo después se volvió Pablo, no. Saulo siempre fue Pablo. Oh, ya. Sí, eso rebota un poquito porque a uno Sí. lo ligamos a la conversión, pero no, eso es lo que nos han enseñado dentro de todo el mundo evangélico. Y en la Biblia no se muestra eso. ¿Saben? Cuando la Biblia habla de ese encuentro con Jesucristo, de Ujú. Saulo, Hechos sigue hablando de Saulo, no dice Pablo. Lea Hechos de los Apóstoles y se da cuenta que siguen llamándolo Saulo. ¿Ya? ¿Por qué él entonces utiliza a Pablo? Porque él fue apóstol a los gentiles. Y Saulo era una forma hebrea de su nombre, bueno, aramea en sí mismo se decía, ¿no? Porque él era Shaul. Shaul es un nombre hebreo. Shaul. ¿Ya? Saulo. Ahora, en latín era Paulos y en griego Pablos. Y Mm, entonces en las cartas de las epístolas siempre aparece como Pablos, ¿no? ok. Pablos es Pablo. Entonces simplemente es el hecho de su ministerio hacia los gentiles. Por eso es, nada más. ¿No? Profe, y disculpe, entonces por esa razón es que es cartas Paulinas, ¿correcto? Exactamente, así Oh, es. ¿Ya? muchas gracias. Por Gracias. ese motivo, sí, nada más. Pero no hay ningún cambio de nombre, es el mismo nombre, simplemente en otra cultura, ¿no? Es como, por ejemplo, yo me llamo Alberto, ¿no es cierto? En el mundo inglés sería Albert, ¿verdad? ¿Cambió de nombre? No, es mi nombre en otra... Es la misma fórmula de paso ahora que está hablando de los nombres, ¿no? Es la fórmula de Jesús que aparece en la Biblia, en los evangelios, ¿no? Yeshua, Jesús, eso aparece por el griego y por el latín, Jesús, y de ahí pasa al castellano Jesús. Pero el nombre de Jesús en su mundo era Joshua, Joshua. Y algunos medio judaizantes, ¿no es cierto? O las iglesias mesiánicas por ahí. Entonces dicen, no, no hay que llamarle Jesús porque ese nombre no es, ese no es, es un falso nombre, qué sé yo. Hay que decirle Yeshua, ¿no? Yeshua, Yeshua. Pero no, simplemente es cuestión de cómo se pronuncia el nombre, ¿no? En diferentes lugares. En inglés sería Jesus, ¿ya? Jesus, ¿no? Entonces, ¿hemos cambiado de nombre? No, simplemente es pronunciación del nombre en diferentes culturas, nada más, por el idioma, ¿no? Es eso, no hay nada de que se convirtió y ahí hubo esto, no, no. La Biblia no habla acerca de ese elemento, ¿no? Sí hay en cambios de nombre, en el caso por ejemplo, de Jacob, que Dios lo llama Israel, ¿no es cierto? O el caso de Pedro que era Cefas, ¿no? Que es lo mismo, casi Cefas es piedra también, pero en arameo, ¿no? Piedra o Pedro, correcto. ¿Ya? Y hay algunos casos ahí donde el uso de nombres, ¿no? Pero esa connotación de característica del Antiguo Testamento, ¿no? De cambios de nombre, sí. Bien, hermano de Alberto, a ver. Sí, muy interesante la pregunta que Oh, eh, oh, la no se le hermana escucha. que anteriormente preguntó acerca del cambio de nombre, ¿va? Sí. No sé si me escuchan. ¿Me escucha? Ahora ¿Aló? sí se escucha, ¿Me ahora escucha? sí. Ahora Sí, sí. sí, le decía que es interesante la pregunta que le hizo la hermana, ¿verdad? Que preguntó acerca del cambio. En otras palabras, cuestiones culturales eran eso, ¿verdad? Ese cambio, es lo que entiendo Sí. yo, ¿va? Sí, y Ok, también para el ministerio, pues, ¿no? Para el ok, asunto para el ministerial. ministerio.
Claro. Ahora, también sobre esta pregunta surge otra pregunta que tenía. Si estoy equivocado, me corrijo o me ayude en esto. Cuando él, antes de convertirse, ¿verdad? Él era un hombre prácticamente experto en la ley, sabía la ley, pero después que se convierte, ¿quién influye para poder quitar de Pablo todo esa forma, ¿verdad? Del pensamiento de que tenía cerca, no en contra de la ley, sino de cambiar realmente cuando él se retira al desierto? Esa es mi pregunta. Bien, él tenía pues una instrucción farisea. De hecho, eso está presente en las epístolas, vamos a denotar ese aspecto. Pero también por otro lado tenía esa instrucción de pensamiento romano, ¿no? En cuanto a las normas, leyes y también el pensamiento griego. Y esa mixtura se encuentra dentro de las epístolas. Sí se muestra ese tipo de cosas. Eh, no explícitamente, de hecho que está presente algunas cosas. Ya le mencioné ese caso de en Efesios en la oración, ¿no? Eso de bendito sea el Señor, ¿no? Baruch atah Adonai. Eso es una fórmula de inicio de las oraciones dentro del mundo fariseo, ¿no? Y que los judíos hasta ahora lo practican. Se denota eso. Pero también Pablo hace debates, por ejemplo, y esos debates tienen mucho que ver con el pensamiento griego, ¿no? Entonces usa esas Sí, características. Y también cuando habla de la ley desde la parte jurídica, pero también desde la parte normativa, dentro de la parte digamos, de la instrucción, del manejo de los preceptos que había dentro del mundo hebreo. Entonces, también hay que entender ese aspecto. Por ejemplo, cuando él utiliza la palabra ley, que se traduce como nomos, ¿no? En el texto hebreo, ley es Torah, que, bueno, la traducimos así como ley, pero porque la Torah contiene leyes, pero es instrucción, básicamente, ¿no? Y está ligado al pacto, ¿no? Está ligado al pacto. Entonces, él hace mención de eso también en sus cartas. Por ejemplo, en Romanos, ese famoso texto que nosotros utilizamos, ¿no? ¿No? Eso de el justo por su fe vivirá, ¿no? El justo por su sí, fe vivirá, ¿no? Eso lo hemos asimilado nosotros al mundo evangélico, a nuestro aspecto de la fe evangélica. Pero Pablo, cuando está hablando de eso, el justo por la fe vivirá, toma de Habacuc. Cuando sí, Habacuc le está haciendo correcto. la pregunta acerca de por qué Dios no interviene en todos estos males que hace Dios, le dice, no, Del simplemente Antiguo el justo, Testamento, sí. sí, el justo por su fe vivirá. ¿Y qué cosa está diciendo ahí Habacuc cuando habla del justo por su fe vivirá? En el texto, la fe estaba ligado a la Torá, al pacto, Ujú. con Dios y a la Torá, a la instrucción. Entonces, ahí Habacuc está diciendo, el justo por su fe al pacto vivirá, ¿no? Y es más, lo podemos traducir de esta manera, el justo por su fidelidad al pacto vivirá. Ese elemento que está ligado al hecho de la práctica de fe del judío, lo lanza Pablo, pero ahora habla acerca de el pacto nuevo, el pacto con Jesucristo. Entonces él dice, el justo por su fidelidad al pacto, a ese nuevo pacto, a esa nueva alianza que lo establece el Señor y que nos hace recordar y hace la rememoración o conmemoración, la anamnesis, cada vez que hacemos la Santa Cena, ¿no? Y lo recuerda él en 1 Corintios capítulo 11. ¿Te das cuenta? Entonces hay ciertos rasgos ahí presentes. No se han ido porque es parte de la instrucción. Y la instrucción Ok. nunca la vamos a borrar, pues, ¿no? A menos que nos den amnesia o perdamos la memoria, ¿no? Y olvidamos, pero eso va a estar presente siempre, siempre y cuando eso alimente e instruye y que sea para bien, ¿no? Porque también puede ser para mal, pero en este caso es para bien, sí. Gracias, maestro. Gracias. Bien, entonces creo que aquí estamos ahí. No sé si hay alguien más que quiera intervenir y gracias por las preguntas, han sido interesantes y buenas también, que nos permiten un poco ampliar el espectro de lo que hemos trabajado hoy. Y bueno, vamos entonces la próxima semana
a ver ya algunos detalles de la forma en que están hechos los epístolas, ¿ya? Y el contenido. Y esperamos hoy. Ya hemos dicho que la próxima, en la siguiente etapa, que es con el pastor Wenceslao, él iba a tratar ya temas que están dentro de estas epístolas, ¿no? Muy bien, hermanos, gracias. Estamos justo en el tiempo. Son la 1 en punto, no sé, aquí en Perú.